Bueno, esto ya está grabando. Buenos días. Hoy es día 6 de octubre y esto es una clase de Física y Química de cuarto de ESO. Bien, empezamos el tema 2. Por favor, ya atendemos, si no nos importa. Y vamos a hablar de modelos atómicos. Por fin vamos a hablar de algo interesante. Modelos atómicos. Además, a mí me gusta mucho esta parte del tema porque es un ejemplo muy... A ver, a mí me parece muy bonito, no tiene por qué parecerlo a vosotros, pero es un ejemplo, yo creo que ilustra muy bien lo que es el método científico del que hemos hablado un poco. Tenemos que ponernos un poco en antecedentes. ¿Cuándo pensáis vosotros? El primer modelo atómico del que vamos a hablar va a ser el modelo de Dalton. El modelo de Dalton. Es el primero del que vamos a hablar. ¿Cuándo pensáis más o menos, por qué fecha o por qué siglo pensáis que se postuló el primer modelo atómico? En el siglo XIX, antes, después. Vale, fue a principios del XIX, efectivamente. Ya siglo XIX, fijaos, estamos en el XXI. Apenas poco más de 2 siglos que se propuso el primer modelo atómico. Dalton, creo que fue en torno a 1808, no me hagáis mucho caso, pero vamos, inicios del siglo XIX. Inicios del siglo XIX. Dalton, estudiando o tomando como referencia las leyes ponderales, postuló su modelo atómico. ¿Qué es esto de las leyes ponderales? Son un conjunto de leyes experimentales, es decir, leyes obtenidas a base de repetir muchas veces experimentos en el laboratorio, ¿vale? Y que están relacionadas con masas. Y de por fin hubo unos individuos, Pascal, Lavoisier, que se dedicaron en el laboratorio a pesar. Hasta entonces no conocíamos la química, era alquimia, no era química tal y como la conocemos hoy en día. Dime. ¿Qué pone después de leyes? Leyes ponderales de peso. Estas leyes ponderales son las siguientes. La ley de conservación de la masa. Me he ido para arriba. Ley de conservación de la masa. Seguramente os sonarán ya. Dice que en todo proceso químico la suma de la masa de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de la masa de los productos. Es decir, en toda reacción química la masa se conserva. ¿Vale? Esa es una. Esta es la ley de Lavoisier. La ley de Proust de las proporciones definidas, ley de las proporciones definidas. Es de Proust. Dice que cuando dos elementos se combinan entre sí para formar un compuesto, lo hacen siempre en la misma proporción. Esto que parece una perogrullada es una ley bastante importante. Dice, por ejemplo, que cuando el hidrógeno y el oxígeno se combinan entre sí para formar agua, siempre lo hacen en una relación de 1 a 8. Es decir, la masa de oxígeno es 8 veces la masa de hidrógeno, siempre. Siempre que se combinan para formar agua. ¿Vale? La tercera de las leyes en las que se basó Dalton era una ley suya, que fue el que la promulgó, también es experimental, que es la ley de las proporciones múltiples. Y dice que cuando dos elementos se combinan entre sí para formar distintos compuestos, el hidrógeno y el oxígeno siempre que se combinan solo forman agua, pero el nitrógeno y el oxígeno, por ejemplo, pueden formar hasta 5 compuestos distintos.
Bueno, pues cuando dos elementos se pueden combinar entre sí para formar distintos compuestos y yo cojo uno de ellos y fijo una cantidad, las cantidades del otro que se combinan con una cantidad fija del primero están en una relación de números enteros sencillos. A ver, con un ejemplo para que lo veáis muy rápido porque no es el objeto del tema. Si yo combino el nitrógeno con el oxígeno, puedo obtener estos 5 compuestos. Puedo obtener el N2O, el NO, el N2O3, el NO2 y el N2O5. Estos son los 5 compuestos que yo puedo obtener con el, con el nitrógeno, con el nitrógeno y el oxígeno. Si yo fijo una cantidad de nitrógeno, por ejemplo, bueno, por ejemplo no, porque me la sé, 28 gramos de nitrógeno. 28 gramos de nitrógeno. Esta tabla tiene más columnas en realidad, pero como no es el objeto de este tema, os la pongo muy rápida. Con 28 gramos de nitrógeno para formar el monóxido de nitrógeno se combinan 16 gramos de oxígeno. Si es el monóxido de mononitrógeno, en vez de 16 son 32 gramos. Si es el trióxido de nitrógeno, en vez de 32 son 58, ¿no? Sí, 58. Si son el dióxido de nitrógeno, en vez de 16 son 64. 10, 2, 3, 18, 40, bueno, sí. Y si es el pentaóxido de nitrógeno, son 80 gramos. ¿Vale? Y esto lo comprobó Dalton experimentalmente. Es decir, le veía que el nitrógeno y el oxígeno se pueden combinar entre sí y formar 5 compuestos distintos. ¿Vale? Entonces se le ocurrió decir, bueno, pues voy a coger una cantidad fija de nitrógeno y voy a comprobar cuántos gramos de oxígeno se combinan con esta cantidad fija de nitrógeno. Fijó para el nitrógeno 28 gramos todas las veces y comprobó lo que se combina de oxígeno. Y entonces observó que en el primer caso esto es 16 por 1, esto es 16 por 2, esto es 16 por 3, esto es 16 por 4 y esto es 16 por 5. Es decir, estas cantidades están en una relación de números enteros sencillos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Basándose en estos datos, esta tabla ahora mismo para los efectos de lo que yo os quiero contar, esta tabla ahora ya me da igual, se la voy a borrar. Basándose en estos datos, Dalton postuló su primera ley la primera teoría sobre la composición de la materia, que se basa en una serie de postulados. Es decir, Dalton estudió estas leyes ponderables, y le dio muchas vueltas, se dio cuenta, se fijó, digo, aquí números enteros, cantidades siempre las mismas, tal, no sé qué, y a partir de ahí postuló su modelo atómico que se basa en los siguientes postulados. Primero, los elementos están formados por unas unidades esféricas indivisibles y muy pequeñas llamadas átomos. ¿Vale? Recuperó la palabra griega. Átomo en griego significa indivisible. Entonces, Dalton dijo, todos los elementos están formados por unas unidades muy pequeñitas, como bolitas, canicas, esferas muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, que son indivisibles y las llamó átomos. ¿Vale?
Segundo postulado, los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí. Vamos a ponerlo más separado. Entre sí. Los átomos de diferentes elementos se diferencian en la masa y evidentemente también en el tamaño. Aunque el tamaño, Dalton tampoco te creas tú que dijo nada. Él habló básicamente de masa. Es decir, todos los átomos de un mismo elemento son todos iguales. Todos los átomos de oxígeno son todos iguales entre sí. Ahora, los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno se diferencian en la masa. En este caso, los de oxígeno son más pesados que los de hidrógeno. ¿Vale? Esto es lo que vino a decir Dalton. Claro, a esto a vosotros os parece perogrullada, pero la gente allí, allá por el principio del siglo XIX, sabía bastante menos de química que vosotros. O sea que la verdad es que hay que darles el mérito que tienen. Tercer postulado. Los átomos de diferentes elementos o los átomos se combinan entre sí para formar moléculas. Los átomos se pueden combinar entre sí para formar moléculas. ¿Vale? Es decir, yo puedo coger un átomo de un elemento con otro átomo de otro, los junto y tengo una molécula de un compuesto. O puedo coger 2 de uno con uno de otro y los junto y tengo una molécula. O puedo coger 3 y 5 o 1 y 2 o tal. Pero fijaos, siempre cantidades enteras, porque como los átomos son indivisibles, yo no puedo coger medio átomo de algo. O cojo uno o cojo dos. No puedo combinar medio. De ahí se explica Dalton, para postular este postulado, para pensar este postulado, se basó en el hecho de proporciones definidas, siempre la misma proporción, y proporciones múltiples, números enteros. Entonces, él le daba vueltas aquí de números enteros, siempre en las mismas proporciones. Luego, pues números enteros me lleva a pensar a que los átomos, su materia está formada por unidades que llega un momento en que ya no se pueden dividir más. Por eso siempre tengo un número entero de átomos, nunca tengo medio átomo y tal. Además, si los átomos del mismo elemento son siempre iguales, cuando se combine, pues siempre tendrán la misma proporción de masa, ¿no? Unos de otros. Entonces, Dalton lo que hacía con sus postulados era explicar o dar una respuesta mediante un modelo a las leyes ponderales que se habían descubierto experimentalmente. Es decir, él justificaba las leyes ponderales con este modelo. ¿Vale? Y por último, dice que en una reacción química, los átomos simplemente se recombinan. Los átomos solo se recombinan entre sí, es decir, en una reacción química los átomos de un elemento no se transforman en otro elemento, siguen siendo átomos de ese elemento, lo único que ocurre es que, bueno, pues se combinan de una forma distinta. Imaginaos que yo cojo un papel, me traigo una balanza, cojo un papel y tal cual estáis sentados, os vais poniendo cada uno encima de la balanza y yo anoto el peso de todos.
y sumo el peso total de la clase, ¿vale? Y ahora os cambiáis de sitio, os recombináis. Si yo vuelvo a pesar, ¿el peso va a cambiar? No, ley de conservación de la masa. ¿Cómo interpretaría Dalton, por ejemplo, cómo se interpreta, de acuerdo con el modelo de Dalton, cómo se interpreta, por ejemplo, la reacción de formación del agua? La reacción de formación del agua es hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso para dar agua. Siempre que tengamos una reacción química, para poder trabajar con ella y tal, tenemos que tenerla ajustada, si no, no funciona. Tengo que poner ahí un 2 y ahí un 2. La reacción ahora ya está ajustada. El número de átomos de cada elemento en ambos lados es el mismo. Entonces, ¿cómo interpretaría Dalton esta reacción química? Para Dalton, o según el modelo atómico de Dalton, yo lo que tengo aquí son dos moléculas de hidrógeno que están formadas cada una de ellas a su vez por dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Tengo una molécula de oxígeno que está formada por dos átomos de oxígeno. El oxígeno en los modelos moleculares se representa siempre con el color rojo. El oxígeno con el color rojo. Estos son átomos de oxígeno. El hidrógeno con el color blanco se representa en los modelos moleculares. Pues según la teoría atómico-molecular de Dalton, estas dos moléculas de hidrógeno se combinan con esta de oxígeno y a partir de ahí obtengo dos moléculas de agua. Cada una de ellas formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Este sería los átomos de oxígeno. Vale. Fijaos que al final lo que está ocurriendo es que yo tengo aquí, a la izquierda tengo 4 átomos de hidrógeno. Como tengo dos moléculas, tengo 4 átomos de hidrógeno. A la derecha, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? 4, igual. Lo único que aquí están unidos entre ellos y aquí estos dos están unidos a este átomo de oxígeno. Este átomo de hidrógeno y este átomo de hidrógeno se unen a este de oxígeno y estos dos se unen a este otro. Pero al final tengo 4 átomos de hidrógeno y tengo 2 átomos de oxígeno. Con lo cual es lógico, si todos los átomos de oxígeno tienen la misma masa, todos los átomos de hidrógeno tienen la misma masa, al final la masa se tiene que conservar, porque yo no estoy cortando átomos ni haciendo nada. Es decir, la interpretación de Dalton de las leyes ponderales, el modelo de Dalton explica perfectamente las leyes ponderales, o sea, da una respuesta perfecta a los hechos experimentales, que es un principio fundamental del método científico. Hay unos hechos experimentales, algo que se ha observado experimentalmente y yo tengo que explicarlo. Lo explico mediante una teoría, un modelo, unas leyes, unos postulados, etc. Dalton explicó los hechos experimentales perfectamente con su teoría atómico-molecular. Y los hechos experimentales eran las leyes ponderales. Ley de conservación de la masa, perfectamente explicada. Ley de las proporciones definidas, claro, cuando se combina el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, es que lo tienen que hacer en esta proporción, porque no me pueden sobrar ni átomos de hidrógeno, ni átomos de oxígeno y tampoco me pueden faltar. Si sabemos, y eso lo sabemos ya hoy en día, que cada átomo de oxígeno tiene una masa de 16, cada átomo de oxígeno, y cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1. Entonces, al final, fijaros, ¿cuál es la masa de hidrógeno? 4. ¿Cuál es la masa de oxígeno? 32. Que es una relación 1 a 8. 4 por 8 son 32. Entonces, siempre que yo combine oxígeno con hidrógeno, lo tienen que hacer en esta proporción para formar agua. Si no, no se puede. Ley de las proporciones definidas. Y si yo puedo formar distintos compuestos, combinando dos elementos, como al final yo tengo que combinar átomos, no puedo combinar ni medio átomo, ni un átomo 0,5, ni 2,5, al final la relación de masas, como todos los átomos pesan lo mismo, la relación de masas tiene que ser de números enteros, no puede ser otra.
porque no puedo coger medios átomos. Entonces, Dalton explicaba perfectamente, pero vamos, sin ningún problema, las leyes ponderales, que eran el hecho experimental que se había descubierto hasta el momento. Principios del siglo XIX, finales del XVIII, leyes ponderales, principios del XIX, modelo atómico de Dalton. ¿Vale? ¿Dudas? Esto es un poco de historia, casi, ¿no? Historia de la química. Bien, ¿qué ocurrió cuando Dalton ya estaba tan contento con su modelo? Bueno, no tan rápido. Estamos hablando de principios del siglo XIX y esto que os voy a contar ahora es de finales del XIX. O sea, casi un siglo después, pues hubo unos tiparracos a los que se les ocurrió someter a muestras de gases enrarecidos, es decir, gases que están a muy baja presión, a unas descargas eléctricas. Tenían un dispositivo parecido a este. A ver, si yo soy capaz de dibujarlo esto medio bien con la tableta esta. Vale. Sí, bueno, más o menos así me vale. Una placa, aquí otra placa. Bien, esto es como una especie como de recipiente o ampolla de vidrio cerrada, ¿vale? Donde se introducía una muestra de un gas a muy baja presión, para que sea un gas enrarecido. Eso es lo que significa es que tengo el número de átomos que tengo aquí es pequeño, ¿vale? Y se sometía a una diferencia potencial importante. Con una batería, este es el polo negativo y este es el polo positivo. Negativo, cátodo, positivo, ánodo, ¿vale? Y entonces se observaba que en la placa cargada positivamente aparecían unos impactos en una placa fluorescente y se notaban impactos. La placa fluorescente es como se hacían antiguamente las pantallas de televisión, las que no son LED, las que son de tubo, estas gordas antes. El impacto de los electrones por detrás lo que hace es que brille, se ilumina. Bueno, pues aquí se observaban como que impactaban y brillaban unos puntos, algo que brillaba ahí, que como provenía del cátodo, se los llamó rayos catódicos. Se los llamó rayos catódicos, ¿vale? Y, evidentemente, si provenían del cátodo e impactaban en el ánodo, eran partículas con carga negativa. De hecho, eran electrones. Lo que pasa es que todavía no lo sabía muy bien lo que eran, pero bueno, eran electrones. Fue el mismo Thomson el que postuló la existencia de esa partícula de electrón. Pero esto tiene una importancia fundamental. Y es que esto significa que el modelo de Dalton, vale, estaba muy bien, pero era incompleto, porque no era capaz de explicar este fenómeno. Es decir, no era capaz de explicar la naturaleza eléctrica de la materia. De acuerdo con este experimento, en la materia existen partículas con carga positiva. Luego, posteriormente, se descubrieron los rayos canales, que eran en el ánodo, utilizando ánodos agujereados, en la pantalla de detrás se observaban también puntos brillantes. Y esos eran partículas con carga positiva, se llamaban rayos canales, ¿vale? Es decir, la materia tiene carga eléctrica. Bueno, pues eso había que explicarlo. Entonces llegó Thomson y postuló su modelo. Que básicamente es igual que el de Dalton, es decir, la materia está formada por unidades indivisibles llamadas átomos. Los átomos son todos iguales de un mismo elemento, son todos iguales entre sí. Los átomos de diferentes elementos se diferencian en la masa. Es decir, es exactamente igual que el modelo de Dalton, pero añadía una explicación a la naturaleza eléctrica de la materia. Para Thomson, los átomos estaban formados por una masa de carga positiva
una masa de carga positiva, imaginad, por ejemplo, en un pastelito tipo brioche, ¿vale? Una especie como de magdalena, de carga positiva. E incrustada en esa masa se encontraban unas partículas de carga negativa que son los electrones. De tal manera que al final la carga neta es neutra. Es decir, tengo tantas cargas positivas como cargas negativas. La carga neta del átomo es neutra y hasta que no lo someto a esta diferencia de potencial grande, no observo que estos electrones que se arrancan por culpa de esa diferencia de potencial, luego viajan e impactan contra el cátodo, contra el ánodo, perdón. ¿Vale? Entonces, básicamente el modelo de Thomson exactamente igual que el modelo de Dalton, solo que añade la existencia de carga eléctrica en la materia. En el modelo Chisajoy, si queréis llamarlo, o modelo Brioche, da igual, ¿no? Que es el modelo de Thomson. De esta manera explicaba un hecho experimental que hasta entonces no había sido posible explicar. Y esto te estoy hablando de finales del 19, principios del siglo XX ya. O sea que, nada, transcurrieron casi 100 años desde el modelo de Dalton hasta el modelo de Thomson. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Vale. ¿Qué pasó entonces? Pues lo que pasa siempre, que viene alguien y lo joroba. Estamos todos tan a gusto, pues ahora viene alguien y lo tiene que jorobar. Bueno, pues ese alguien que jorobó al amigo Thomson fue otro tiparraco que se llamaba Rutherford. Otro tiparraco que se llamaba Rutherford. O Rutherford, si lo preferís. Rutherford. Esta F última me sobra. Rutherford. Esta F última me sobra. Rutherford. Es una D. Mierda. No, ahí. Ahí está. Rutherford. ¿Qué se le ocurrió a este tío hacer? Pues se le ocurrió hacer lo siguiente. Tomó un cañón de partículas alfa. Las partículas alfa son partículas que tienen carga positiva, ¿vale? Y se le ocurrió la feliz idea de bombardear con este cañón de partículas alfa una lámina de oro. Una lámina de oro así, ¿veis? Delante del cañón, esto visto desde arriba, yo tengo el cañón y tengo aquí una lámina de oro, ¿vale? Si el modelo de Thomson hubiera sido correcto, esta lámina de oro tendría que ser una cosa así. Vista así con el microscopio, yo tendría que tener la lámina de oro y tendría que tener los átomos de oro así, unos apretados ahí, los átomos de oro, ¿vale? De esta manera, los electrones serían unos puntitos así rojos por aquí que estarían dentro del átomo, ¿vale? Y el resto del átomo sería de carga positiva. Entonces, la partícula alfa es una partícula positiva. Esto sería lo que ocurriría o lo que tendría que haber ocurrido si el modelo de Thomson hubiera sido correcto. ¿Vale? Como las partículas alfa son partículas positivas, al atravesar
la lámina de oro, una lámina de oro muy fina, muy fina, muy fina, las partículas alfa la atraviesan sin problema. Al atravesar la lámina de oro, las posibilidades de encontrarse con un electrón serían muy pequeñas, prácticamente ridículas, y además, como la carga positiva está distribuida en toda la masa del átomo, tiene una densidad de carga positiva muy pequeña, con lo cual las partículas alfa tendrían que haber atravesado la lámina como si tal cosa, sin ningún problema. Pero, ¿qué es lo que ocurría realmente? Lo que ocurría realmente es que estas partículas alfa estaban bombardeando con partículas alfa y resulta que yo ponía aquí un detector, este es la lámina de oro, es esta, y aquí ponemos un detector, lo vamos a poner en otro color, aquí yo ponía un detector para detectar las partículas y observaba que las partículas se desviaban, pero incluso alguna partícula que rebotaba. Pero muchas partículas se desviaban, otras salían como si tal cosa, pero había muchas partículas que se desviaban, incluso alguna que rebotaba. Y esto contradecía el modelo de Thomson. Es decir, si el modelo de Thomson hubiera sido correcto, esto no tenía que haber pasado, las partículas tenían que haber atravesado la lámina como si tal cosa. Y sin embargo no ocurría eso. Las partículas se desviaban, muchas de ellas, algunas de ellas incluso rebotaban en la lámina. ¿Vale? Entonces llegó Rutherford y dijo, vale, es que el modelo de Thomson está bien, explica las leyes ponderales, porque básicamente tiene las mismas ideas fundamentales que el de Dalton, unidades indivisibles, tal, combinaciones de átomos para formar moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Además explican la naturaleza eléctrica de la materia, pero Thomson se equivoca a la hora de decidir cómo está distribuida la carga dentro del átomo. Rutherford fue el primero que dijo, Rutherford fue el primero que dijo que el átomo tiene dos partes. Una parte central llamada núcleo, donde está situada la carga positiva y casi toda la masa. Y girando a grandes distancias se encuentran los electrones formando la corteza. Se encuentran los electrones formando la corteza. Es decir, fue el primero que planteó ya un modelo atómico en el que tengo dos partes diferenciadas en el átomo, el núcleo y la corteza. En el núcleo tengo la carga positiva, es decir, los protones, y en la corteza la carga negativa, es decir, los electrones. ¿Vale? El modelo de Rutherford tenía algunos inconvenientes, y es que contradecía principios fundamentales de la física clásica, como el hecho de que los electrones en su giro alrededor del núcleo tienen que perder energía, tendrían que perder esa energía y al final acabarían cayendo sobre el núcleo, porque la fuerza se acabaría debilitando y acabarían cayendo sobre el núcleo. Entonces contradecía alguna de las principios de la física clásica, pero bueno, es lo único que teníamos para explicar. Todos los hechos hasta ahora, o sea, el modelo de Rutherford explicaba las leyes ponderales, porque coincide con el de Dalton en eso, ¿vale? Explicaba además la naturaleza eléctrica de la materia, porque hablamos de electrones y de protones, tengo cargas positivas y negativas, y además explica su propio experimento con la lámina de oro. Porque la lámina de oro, cuando es atravesada por partículas alfa, muchas de las partículas se desvían, otras incluso rebotan y algunas atraviesan, porque para
Rutherford, la lámina de oro sería más bien una cosa así. Yo tendría aquí mi lámina de oro y ahora lo que tendría es para cada átomo, tendría el átomo y aquí estaría el núcleo. Tendría el átomo y aquí estaría el núcleo. Átomo y aquí estaría el núcleo y así. De tal manera que si una partícula alfa pasa cerca de un núcleo, como aquí ya sí que tengo bastante acumulación de carga positiva con carga positiva se repele y la partícula se desvía. Si una partícula alfa no pasa cerca de un núcleo, las posibilidades de encontrarse con un electrón son muy pequeñas y atraviesa la lámina como si tal cosa. Si esta partícula se aproxima al núcleo, se desvía. Y existe una probabilidad, no mucha, pero existe, de que la partícula vaya directamente contra el núcleo, en cuyo caso rebotaría, porque las cargas del mismo signo se repelen. Carga positiva con carga positiva rebotaría. Entonces, de acuerdo con este modelo, se explica perfectamente el hecho experimental que se observaba. Ese es lo que sería el modelo de Rutherford. Y este sería el modelo de Thomson. El modelo de Thomson no explica los hechos experimentales, el de Rutherford sí. ¿Vale? Aunque contradice principios de la física clásica. Pero bueno, era lo único que teníamos para explicar. Y aquí ya estamos hablando del siglo XX. Ya estamos hablando del siglo XX. ¿Qué pasó? Bueno, pues que aparecieron nuevos hechos experimentales que obligaron a modificar este modelo. Y esos hechos experimentales son básicamente los espectros atómicos, de los que hablaremos el próximo día. Vale, porque ya son las 12:20 pasadas, por lo cual lo vamos a dejar aquí. El próximo día hablamos de ya el último modelo que vamos a ver, que es el modelo de Bohr. ¿Vale? Pues venga, id pensando, por favor, en una fecha para hacer un examen del tema 1. Vale, id pensando en una fecha. Yo no os recomiendo que lo retraséis mucho, porque entonces no lo tendréis fresco. Y además hay que pensar en 2 días seguidos. Un día para el turno par, otro día para el turno impar. No. Si para este tema, por ejemplo, el turno par hace el examen primero y el turno impar lo hace el día siguiente, para el siguiente tema cambiáis. Porque, vamos, estoy convencido de que los que hagan el examen un día, en cuanto salgan del examen, los otros les van a preguntar, ¿qué ha caído? ¿Qué ha caído? Vale, pues para que eso ocurra siempre vamos a ir turnando. Si este examen lo hacen primero par y luego impar, al siguiente al revés. ¿Vale? Para que todo el mundo tenga la misma oportunidad de chivarse. ¿El examen va a ser igual o A ver, va a ser muy parecido, pero evidentemente no puede ser.